Padre, venimos delante de ti necesitados, Señor. Venimos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el único nombre en el cual podemos tener salvación, en el único nombre en el cual podemos tener acceso ante ti, en el único nombre por el cual tenemos vía y puerta abierta ante el trono de tu gracia. Estamos necesitados de gracia, estamos necesitados de dirección. Necesitamos esta mañana como iglesia, pero específicamente como padres, entender lo que tú tienes para nosotros, la dirección, la instrucción. Queremos que nuestros hijos sean instrumentos en tus manos y nosotros entregar buenas cuentas delante de ti. Pero necesitamos tu gracia, como hemos estado orando y predicando y enseñando y aprendiendo. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Por eso te pedimos que tú obres en este lugar. Señor, tú muévete en estas filas, muévete en este púlpito. Obra, Señor, transfórmanos. Permítenos quedar asombrados con tu presencia, con tu gloria, Señor, y que podamos como pueblo recibir tu instrucción. Como dijiste en Salmos, cuando tú le dices al pueblo, escucha, pueblo mío, atento, está mi ley. Así queremos estar, Señor. Háblanos, por favor, y edifícanos. Te lo pedimos, Señor. Lo confiamos porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, vamos a arrancar. El tema para el día de hoy, para los que anotan, es igual que el de la semana pasada, pero va a ser la segunda parte. Es, deja tu vida en las manos de Dios. Deja tu vida en las manos de Dios. ¿Sí? Entonces, este tema es la continuación de la semana pasada. Y en el Salmo 127, al cual les invité a que fuéramos, pues encontramos todo lo que vamos a hablar, ¿no?, este día. Vamos a ir al versículo 1 y 2 y veremos. Vamos a leer del 1 al 5, voy a leer todo de corrido, pero nuestro texto va a estar del 3 al 5, ¿ok? Entonces, nada más brevemente, cuando usted ve este salmo, usted tiene que visualizar o entender que este salmo fue escrito por el rey David, lo dirigió a su hijo, ¿sí?, a Salomón. Este salmo es considerado un salmo de ascensión o un salmo gradual, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque bueno, este salmo era un salmo de peregrinación, también se le conoce así, cuando los judíos subían a Jerusalén a celebrar las fiestas, ¿no? Las tres fiestas al año, subían cantando estos salmos, del Salmo 120 al Salmo 134. Entonces, ellos pues cantaban estos salmos y en ellos estaba este salmo que vamos a leer ahora. Así que le invito a que me acompañe. Dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? Si Jehová no guardare la ciudad, todos juntos, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado, dará Dios el sueño, ¿no? Algunos estudiosos han sugerido que este salmo se compone de dos poemas, ¿no? Como esta primera sección que leímos y la segunda que leeremos, como que son dos poemas separados, como que no hay una unión entre ellos, ¿sí? Pero nosotros podemos ver la unidad en este salmo y el propósito de principio a fin. Este salmo, para los que anotan, podrían considerarlo como un salmo de confianza. Es un salmo de fe, dice salmo de fe. Es un salmo de fe, ¿sí? Vamos a ver que hay puntos positivos y puntos negativos, ¿sí?, en el salmo. Del lado negativo nos dice, sin Dios es inútil, ¿sí?, construir, guardar o trabajar, ¿no? Pero la parte positiva es, pero Dios da fuerza, pero Dios construye, pero Dios guarda, pero Dios ayuda, ¿no?, da descanso, etc. El salmista en este punto, o para este punto, ya nos ha hablado de la importancia de confiar y dejar todo en las manos de Dios. Dejar todo
en las manos de Dios. Y qué difícil es, ¿no? Porque nos gusta tener el control de las cosas. Nos gusta tener todo bajo nuestras riendas, ¿no? Pero no, nos invita a confiar en Dios. Al confiar en Dios, como vimos la semana pasada, al construir una casa, ¿no? Al cuidar de ella, al proveer el pan, ¿sí? Fue lo que nosotros vimos. Y ahora nos habla de confiar en Él a nuestros hijos. Confiar en Él a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ponga tu mano en alto. De la edad que sea, pero pon tu mano. ¿Ok? La mayoría de aquí tenemos hijos, ¿no? Ahora, yo no quiero, o no es la intención que tú pienses que esta predicación, si tú no tienes hijos, no es para ti. ¿Por qué? Porque hay hijos en la congregación, hay hijos a tu alrededor. Y debido a que Dios, el creador del universo, escribió esto, nos compete. Nos corresponde saber qué es lo que dice Dios. ¿Ok? Versículo 3, por favor. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. David le está recordando a su hijo Salomón que además de construir y de dirigir una nación, ¿sí?, habían cosas que tenía que hacer. O sea, él tenía que cuidar todos los aspectos de la nación, pero había que cuidar construcción, obras públicas, ¿no? La casa de Dios, hablamos el domingo pasado, que sería el templo, ¿no? Pero hay una cosa que él tenía que cuidar ahora, y era construir la siguiente generación. Construir la siguiente generación. Casa, mis hermanos, es un término ambiguo, ¿no? Puede tener diversos significados. Pero cuando hablamos de esto, nos puede hablar del templo de Jerusalén en los tiempos de Salomón. Nos puede hablar también de los tiempos posteriores, cuando el templo fue reconstruido después de que el pueblo de Israel estuvo en el exilio o en el cautiverio en Babilonia, ¿sí? Nos puede hablar también de lo que es una construcción como un proyecto o un esfuerzo humano. Pero casa, según el uso bíblico, también nos habla de familia. Y eso es lo que vamos a hablar. El texto nos habla en los últimos versículos, tiene esta connotación de hablar de la familia. En tiempos de Nehemías, muy brevemente, la reconstrucción del templo y el muro, cuando le comento que el pueblo regresaba de esa esclavitud en Babilonia, pues no habían muchas familias. No habían muchas familias, no habían muchos hijos, los hijos estaban escasos, ¿sí? Por eso es que cuando el salmo es agrupado por el salmista y lo coloca dentro de estos salmos graduales, posteriormente, en la mente del salmista estaba esto, ¿sí? Entendemos que él podía, en base a los acontecimientos históricos, ¿sí?, podía comprender la importancia de los hijos. ¿Sí? Podía entender la necesidad y lo valioso que son los hijos. ¿Sí? Si el pueblo de Israel iba a ser el portador, ¿me siguen?, de la promesa del Salvador, era esencial que hubiera pueblo, ¿no? Era esencial que hubieran personas. Por lo tanto, él podía valorar la importancia de los hijos. Y cuán necesario y cuán importante es para nosotros entender por qué el Espíritu Santo colocó esta parte en este texto. Y entender la importancia que Dios le da a los hijos. ¿Para qué? Para que ellos continúen sirviendo el propósito de Dios. Que lleven el mensaje del Salvador, que puedan ellos predicar que Jesucristo viene pronto. Para darle como un perfil, no es como cuando tomas un cubo, ¿no?, y lo puedes ver de diferentes ángulos, para ver un perfil diferente acerca de este salmo. Recuerda que hemos dicho que entonces se llaman cantos de los peregrinos, ¿no? Y mientras subía entonces un judío a las fiestas a Jerusalén, nos habla al final del texto que había un lugar especial
en las puertas, ¿sí? o en la muralla, que se le llamaban las puertas, ¿sí? En este lugar, en las puertas que ustedes leyeron en el último versículo, ¿correcto? Es ahí donde se llevaban a cabo o se dilucidaban todos los aspectos jurídicos, ¿sí? Era ahí en ese lugar donde las cuestiones jurídicas, donde los negocios, donde las transacciones tenían lugar, en las puertas de la ciudad. Los tribunales se establecían ahí y ahí es donde estaban los jueces y al momento de que había un juicio, bueno, estaba la parte acusada, pero también estaba la parte acusadora, ¿no? Era en este lugar, en las puertas, ¿sí? Ahí se resolvían todos los asuntos. Entonces, yo te voy a estar hablando, pero tú ve ubicando en el versículo a qué nos referimos, en el versículo 5, al último, ¿no? ¿Por qué menciona esto el texto, no? El hecho de que una persona llegue, de que un hombre llegue hasta las puertas y llegue con aljaba, con su aljaba llena, llegue con hijos, ¿no? Y con flechas. Bueno, por eso, no era lo mismo que cuando un hombre estaba en un juicio, llegara solo, ¿no? Y hubiera muchos contrincantes contra él. Sería muy diferente si ese hombre llegaba con una tropa, ¿no? Sería muy diferente si ese hombre llegaba con un montón de hijos, ¿sí? Con todo un ejército, ¿no? Y le ayudaban en ese juicio a él, ¿sí? Los hijos iban a ser testigos, iban a comprobar que todo lo que se estaba resolviendo en ese juicio, pues fuera derecho, ¿sí? Iban a ser testigos. Pero también las posibilidades de que hubiera una injusticia sobre el hombre, padre de estos muchachos, pues era mínima. Y de igual manera era menos posible que el contrincante el enemigo, por así decirlo, pues tomara venganza por su propia mano, ¿no? Entonces, date cuenta la importancia de los hijos, ¿no? Como dice la Biblia, el miedo no anda en burro, ¿eh? No dice así la Biblia, ¿eh? No, pero sí les iba a dar un poquito de miedo el hecho de tener que tomar una acción contraria a este hombre viendo a todos sus hijos, ¿no? Entonces, este es uno de los lados que nos habla el Salmo. El salmista dice en el versículo 5 que el hombre que confía en Dios, el hombre que teme a Dios y es obediente, dice, no será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen, dice la Nueva Versión Internacional, con él en los tribunales. A veces mencionamos una u otra versión, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Usted puede ver diferentes versiones y por favor no tenga ese tronco a veces de que, oye, es que no se puede leer la Nueva Versión Internacional por una edición anterior. Usted compare actualmente y que no sea un tronco eso, ¿ok? Para que usted no lea otra versión, ¿ok? El sentido de estos versículos es que los enemigos que se te oponen, entonces, cuando ven que la aljaba, ¿no?, está llena y que la aljaba está llena y que viene el valiente con flechas en sus manos, ¿sí? Se ven como saetas en las manos del valiente. Bueno, iba a pensar, ¿no?, el enemigo dos veces las cosas, ¿no? Esta imagen que nos da el Salmo nos debe de llevar primero que nada a entender que nosotros tenemos un enemigo. ¿Cuántos están enterados de eso? Tenemos un enemigo, ¿sí? Ese enemigo intentará por todos los medios posibles entrar a tu casa. Ese enemigo buscará una rejilla, buscará alguna forma para introducirse y para causar daño, ¿sí? El medio que ese enemigo, presta atención, padre, ¿sí? El medio que ese enemigo va a usar para adentrarse y atacar tu casa va a ser por medio de los valores corrompidos de este mundo. Va a ser por medio de ideologías. Va a ser por medio de formas de pensamiento que cambien o alteren la forma de pensar de tus hijos y de tu casa, ¿sí? El año pasado salió un video que yo envié por el chat de padres y debo decir que fueron casi nulas las respuestas de los padres en esta congregación, casi nulas. El video se trataba acerca del coro gay de San Francisco.
Todavía se puede encontrar en internet. El tema de esta canción es convertiremos a tus hijos, ¿no? We'll convert your children, ¿no? Cuando lo envié, yo pensé que iban a haber un poco más de respuestas. Yo espero que usted esté atento a esto, ¿sí? Porque eso fue ya hace años, 2 años me parece. Ya han avanzado mucho más las cosas, ¿sí? Te voy a leer unas líneas de la canción, nada más, ¿sí? No quiero darle mucho a esto, ¿no? Solamente para que ubiques. Ellos le dicen a los padres, ¿no? Escuche, ¿creen que somos pecadores? Perdón, lo afirma. ¿Creen que somos pecadores? Luchan contra nuestro derecho. Dicen que todos llevamos vidas que ustedes no pueden respetar, pero solo estás asustado. Piensas que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla. Y luego, en tono irónico, dice esto: es curioso, solo por esta vez tienes razón. ¿Más claro? Tú puedes ver la mirada demoníaca de ese muchacho ahí. No tenemos lucha contra carne y sangre, ¿estamos de acuerdo? Pero atrás de él, lo que está detrás de él, ¿sí? Bueno, por medio de esto y muchas otras cosas más, el enemigo tratará de entrar a tu casa. Y ahí es donde está la importancia que nuestros hijos sean como flechas. Ahí es la importancia que nuestros hijos estén en la mano del valiente y que sean ajustados. Que ellos sean lanzados hacia un rumbo bien trazado para que ataquen a ese enemigo sirviendo los propósitos de Dios. No en su poder, pero en el poder de Cristo. Amén. Amén. El hombre que teme a Dios, iglesia, que tiene hijos y que ha sabido enfocar a sus hijos a los propósitos de Dios, no será avergonzado. Y la idea de esto es que los hijos son una barrera. Los hijos son una protección, son un baluarte, ¿sí? Ellos dan testimonio, dan un respaldo, ¿sí?, del carácter de sus padres. Lo que tú hables y formes en ellos será una barrera el día de mañana. En una casa estamos hablando de construir una, ¿no? Es lo que hemos estado viendo el domingo pasado. Bueno, ¿quiénes son las personas más cercanas? Después de la esposa o el esposo, los hijos, ¿no? ¿Sí? Por consiguiente, ellos son las personas directas que reciben tu amor, que reciben tu cuidado, pero escucha, que reciben tu influencia, que reciben tu formación. Salomón, como hablamos el domingo pasado, ignoró estos consejos, los ignoró. Ignoró las advertencias que le dio David su padre. Y un reflejo de esto es que él también llevó esa influencia a su hijo Roboam. Ustedes léanlo en casa, pero no había un respaldo de Salomón. Salomón introdujo la idolatría en su vida. Ya lo hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Bueno, Roboam siguió esa línea. Así que vamos a poner atención, amados, y vamos a amarrar puntos. La construcción de la casa, la seguridad y el trabajo que vemos en los primeros versículos deben de venir de Él para que prospere, ¿ok? Son una bendición si son dirigidos por Él. Si ponemos en sus manos cada área, no serán en vano. No serán en vano. No carecerán de sentido, tendrán un propósito, serán trascendentes. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo Dios concede el disfrute en el trabajo? ¿Cuántos lo escucharon? Uno. ¿Quién más? Yo espero que escuchen también el audio en casa, si no vinieron y puedan crecer en esto. Pero de Dios viene el disfrute en el trabajo. Bueno, también la familia, también los hijos. Dios también concede ese disfrute en los hijos, ¿sí? La familia, los hijos son parte del gozo y de la bendición que Dios nos da, porque ellos forman parte del perfecto plan de Dios para su gloria y para que su reino avance. Ahora, no está hablando de que no habrán problemas en casa, ¿verdad que sí los hay? Hay problemas en casa con los hijos, ¿sí? Hay problemas en casa, ¿sí? Hay ataques del enemigo. Bueno, el mismo texto nos habla de luchas y ataques, ¿sí? Pero si seguimos la línea de enseñanza de este salmo,
vemos que debemos confiar los hijos bajo la dirección de Dios. Mira lo que dice el comentario de Matthew Henry acerca de esto. Dice, los hijos son dádivas de Dios, una herencia, una recompensa, y tienen que ser contados como bendiciones, no como cargas. El que envía bocas, enviará el pan si confiamos en él. Son un gran apoyo y defensa para una familia. Los hijos que son jóvenes pueden ser dirigidos rectamente a la meta, la gloria de Dios y el servicio de su generación. Pero cuando se han ido al mundo, continúa en él, son flechas que han salido de la mano. Es demasiado tarde para dirigirlas. Sí. Dice, continúa un pedacito más, dice, si se les educa conforme a la palabra de Dios, generalmente resultan ser la mejor defensa en los años de decadencia, recordando sus obligaciones para con sus padres y cuidándolos en su vejez. Los hijos, amados, como vamos a ver, son regalo de Dios y con ellos se nos ha dado una gran responsabilidad. Hay 3 nombres con los cuales el salmista se refiere a ellos. Número 1, herencia. Número 2, habla de cosa de gran estima o recompensa. Y número 3, como flechas. Versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. A ver, pausa. Dice que son herencia de ¿quién? ¿Lo crees? Bueno, herencia en hebreo es la palabra najalá y significa posesión o propiedad. Entonces los hijos son propiedad ¿de quién? Esta palabra habla de que es algo que se comparte o se asigna. Es decir, no son prestados, no son compartidos. Un ratito. ¿Sí? Muchas veces decimos, no, son mis hijos, ¿no? Y sí, son tus hijos. Son tus hijos. Espera, mamá, no me miren feo. Mamá, soy a mí los ojos de láser aquí. No se me pusieron 2 puntos rojos aquí. O sea, son tuyos. Dios te los dio, pero te los dio prestados. Te los dio prestados. ¿Sí? Dios nos ha dado para cuidarlos bien para Dios. Somos administradores. ¿Cómo funciona una herencia? ¿Cómo es que funciona? Básicamente, se obtiene cuando ¿qué? Cuando muere el testador, ¿no? Pero Dios no ha muerto. Y Dios no muere, porque Dios es eterno. ¿Sí? Entonces son hijos de Él, que Él nos ha dejado, nos ha encargado, pero son de Él. Él no muere, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo, ¿sí? Él comparte con nosotros, con los hijos. No son nuestra propiedad. Por lo tanto, cuando dice herencia de Jehová son los hijos, yo debo entender que son de Él por un lado, pero por otro lado nos está hablando de todos los hijos. Y esto es muy importante. Todos los hijos. ¿Sí? Supone todos los hijos. Aquí no hay nada de embarazos sorpresas. Puede ser un embarazo sorpresa para ti. Estoy hablando de matrimonios, ¿ok? Puede ser un embarazo sorpresa para ti, pero no lo es para Dios, ¿no? Cuando llega un bebé es un regalo de Dios. Llegó en el tiempo perfecto, ¿sí? Quizá no en el tuyo, pero eso no importa. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios, ¿sí? Él te lo ha dado, es su regalo. Un bebé, escuche, quiero que preste atención, un bebé en cualquiera que sea el caso, es un regalo, es una bendición de Dios. Y así tiene que verse, ¿sí? No estamos hablando de los medios y tampoco estoy hablando de las consecuencias, ¿sí? Habrán otros temas donde podremos hablar de eso, de lo que es adelantarse al matrimonio, la fornicación, el adulterio. Se hablará, pero el fruto del vientre es cosa de gran estima, dice el texto. Y así tenemos que verlos. Le pertenecen a Dios. De ahí que cualquiera que mata a un bebé, o más específicamente que aborta a un bebé, está matando no un hijo suyo, sino un hijo que le pertenece a Dios. ¿Sí?
leí hace unos días, ¿no?, un reportaje del Financiero. Digo, nada nuevo que no sepas, pero casi siempre todo se lee con estadísticas de Estados Unidos o lectura de... Pero esto es de aquí, de nuestro país, ¿no? Y se refería a una declaración del científico mexicano especializado en biología evolutiva de la UNAM, Antonio Lascano. Él aseguró que el producto del embarazo antes de la semana 12 de gestación no es una persona, ni siquiera en potencia. Dice que la placenta, o él dice, pues la placenta tiene el mismo contenido genético que el cigoto. Eso es lo que él dice. Más adelante él dice, y cito textualmente, tengo un cigoto que está vivo, se puede desarrollar, pero no es una persona. Si alguien me dice que es una persona en potencia porque tiene el mismo material genético, entonces una persona en potencia también es la placenta, que tiene exactamente el contenido genético que el producto, explicó él, y cierro la cita. ¿Qué piensan? Si alguien necesita ir al baño, a volver el estómago, puede ir. Esto es un asco, pero esto está gobernando y dominando la forma de pensar del mundo hoy en día. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que está en el vientre? ¿Qué es lo que está en el vientre? ¿No es considerado una vida? Por supuesto que sí. La Biblia es muy clara al decir que los hijos son cosa de estima, versículo 3. La Biblia es muy clara cuando habla de la formación de los bebés desde el día 1. Salmo 39, 13, no vayas, pero márcalo, dice el salmista, tú, hablándole a Dios, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice el mundo, con lo que dice la palabra de Dios? Vivimos en una época donde están invertidos los valores morales, ¿sí? Fue exactamente lo que el profeta Isaías condenó en Isaías 5:20. Cuando usted lee aquellos ay, A-Y, es un lamento, ay, ¿sí? Y él dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios y de los que se creen inteligentes, como este hombre. La Reina Valera dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes. Di prudente. Prudentes delante de sí mismos. Ahorita vas a ver por qué. Es ahí donde los papás deben hablar y enseñarles a sus hijos, ¿sí? Deben de formarlos derechos como flechas, ¿sí? Ellos deben de ir directo al blanco y atacar estas ideologías. ¿Qué me puedes decir acerca de esta forma de pensamiento que se está queriendo implantar en la mente de tus hijos hoy, esta semana? ¿Ya leíste el libro de texto de tus hijos? ¿Le hablas de lo que platicas con él de lo que hablan en la escuela? Deberías. ¿Sí? En primer lugar, ¿sí?, yo quiero que tú entiendas esto. No tener hijos es antibíblico. ¿Cuántos dicen amén? Eso. No tener hijos es antibíblico, ¿sí? Si una persona no puede tener hijos, se entiende. ¿Estamos de acuerdo? No estamos hablando, eso se entiende. Si no puede, ¿sí? Pero si una persona puede tener hijos y no los tienen, eso lo que demuestra o manifiesta son rasgos de egoísmo del ser humano. ¿Sí? La herencia es de Dios, no es tuya. Es de Dios. El egoísmo, según la Real Academia Española, dice lo siguiente acerca del egoísmo, ¿ok? Es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. ¿Qué puede haber en la mente, en el pensamiento de alguien que no quiere tener hijos?
¿no? Quizá muy escondido, pero es: yo no quiero que me arruinen mi vida, no quiero que me quiten los mejores años, ¿no? Prefiero viajar un poco más, no quiero que me impidan completar mis planes. Entonces ahora resulta que tus planes son mejores que los de Dios, ¿no? Aquí el texto hace notar, además, ¿no?, del egoísmo que muestra no tener hijos, también te muestra necedad. También te muestra necedad. Porque el versículo 5 dice que es bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Quién es una persona bienaventurada? Alguien, ¿qué es? Alguien feliz, ¿no? Es alguien dichoso. Alguien más que feliz. Eso es una persona bienaventurada, ¿sí? Dios quiere darte esa felicidad, pero tú te niegas, ¿no? Ahora, pregunta. Vamos a hacer una pregunta muy lógica, entendiendo el contexto de todo este capítulo, ¿no? Este salmo, perdón, que hemos leído. Si Dios nos dice que Él es el que construye la casa, que Él es el que te da la seguridad, que Él es el que da el sueño, el alimento y el sueño a su amado, pregunta: ¿no te proveerá Dios todo lo necesario para llevar a cabo sus planes, que obran sus propósitos y que le dejan herencia? Pregunta, ¿sí o no? Sí, ¿no? Por supuesto. Pablo dice, recordando las palabras del Señor Jesús allá en Hechos, dice: más bienaventurado es dar que recibir. Es más dichoso dar, ¿sí? Es mejor dar todo lo que tienes a tu hijo. ¿No lo crees? Dar todo lo que tienes. En la Biblia vemos que los hijos son una gran bendición dada por Dios. Dada por Dios. La palabra es muy clara en ello. Ustedes recuerdan, ¿no? Voy a tocar un par de textos. En Génesis 33 se nos cuenta la historia de la reconciliación de Jacob y Esaú. ¿Ustedes se acuerdan? Para no entrar en grandes detalles, ¿no? Jacob roba la herencia, ¿no?, de su padre, y huye, ¿no? Va con Labán y trabaja 7 años por Lea, luego 7 años por Raquel. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Y regresa, ¿no? Pero cuando Esaú lo ve, una vez que lo ha perdonado, su hermano mayor, lo abraza, lo besa en su cuello, y de repente mira y dice: ve a mujeres y ve niños. Y él hace una pregunta obvia: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Cuál es la respuesta de Jacob? Son los niños que Dios ha dado a tu siervo, ¿no? Años más tarde, Jacob, ya cuando él ya es un anciano, y va a Egipto a ver a José, ¿sí? Después de no saber que estaba muerto y ahora sabe que está vivo, ¿cuál es su sorpresa? Que ve entrar a 2 pequeños, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Efraín y Manasés, ¿no? Efraín y Manasés. Y hace la misma pregunta que hizo su hermano Esaú, igualita: ¿quiénes son estos? Y le dice José: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Entonces, ¿quién ha dado los hijos? Dios, amén. ¿Sí? Jacob dice: acércalos a mí y los bendeciré. Jacob reconocía la bendición de Dios al dar hijos, y él siguió con esa bendición de parte de Dios. Esta bendición, iglesia, matrimonios, familia, debe ser procurada por las parejas. Esta bendición debe ser procurada por la iglesia, porque los hijos, mis amados, son poderosas saetas que nosotros criamos y direccionamos para que cumplan el mandato del Señor. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Vuélvete hacia Génesis 1:28. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El hacer la voluntad de Dios, iglesia, es lo único que tiene sentido. Fuera de ahí todo es en vano, todo es hueco, todo no tiene sentido. El mismo Salomón, tristemente, años después reconoció: todo es vanidad, todo es superfluo, hueco. El texto ya nos ha hablado de lo que tiene sentido en esta vida y lo que no, lo que trasciende y lo que no lo hace. Trascendencia en este punto de la familia es entender el propósito de Dios para tu vida.
Un hombre dijo que los 2 días más importantes de una persona son el día que nace y el día que conoce o sabe por qué nació. Sabemos que Dios nos permitió nacer, ¿no? Él es el dueño de toda vida y Él fijó el día que nacerías y ese día fue el más importante porque fuiste incluido en su plan. Pero también el segundo día es cuando tú te das cuenta que Dios te ha creado por un propósito. Y el propósito te lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1:14, donde dice que Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Y eso debe llenar tu gozo, tu corazón, de gozo. Debe llenarte de alegría. ¿Te llena? ¿Sí? Yo eso espero. Ahora en ese día más importante, ahora hay un propósito. Voy a pedir a sus papás que puedan venir por la pequeñita, por favor. Hechos 13:36 habla de David y dice que David, después de haber servido el propósito de Dios, escucha, David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, ¿sí? Es decir, murió, ¿sí? Cuando sirvió el propósito de Dios, ¿sí? Tú fuiste creado con un propósito. ¿Puedes tomar asiento? Gracias. Bueno, no se distraigan, por favor. Yo sé que hay algunas distracciones, pero escuchen. David durmió cuando el propósito de Dios fue ¿qué? Cumplido. Cuando el propósito de Dios se cumplió en él y sirvió su generación, durmió. Que así sea contigo. Que así sea contigo. Que hayas servido a Dios, ¿sí? Bueno, si en este propósito diseñado y concebido por Dios para ti está el tener hijos para su gloria, debes llevarlo a cabo. ¿Me están siguiendo? Debes llevarlo a cabo, debes hacerlo, ¿sí? Ahora, este propósito conlleva responsabilidad, conlleva influencia para los hijos. Escucha, hijos propios y también hijos espirituales, ¿sí? Hijos propios que te nacen en la familia, hijos pueden ser adoptados, cosa que yo estoy a favor, iglesia, ¿sí? Adoptar hijos, qué importante es eso. Nosotros fuimos adoptados, ¿no? Pero también habla de hijos espirituales. Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12, cuando da el propósito de la carta, le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿sí? Esto denota el amor del apóstol Pablo hacia Timoteo. Pablo lo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual, pero Timoteo manifestaba o respondía a ese amor en respeto, en amor hacia Pablo, se sometía a Pablo, ¿no? A la palabra de Pablo, a la palabra del Señor, ¿sí? Escucha, el ser de influencia en nuestros hijos y en otros, ¿sí?, que se convierten en hijos espirituales cuando tú les predicas y les enseñas, ¿sí?, es la mejor inversión que puedes hacer. Es la mejor inversión que tú puedes hacer. Vertirte en otros, ¿sí? Vidas que Dios pone a nuestro cuidado. Tenemos que invertir en ellas. Dejar pasar la ventana de oportunidad que Dios te ha dado sería una pésima decisión. ¿Cuántos ubican Google, el buscador? Todos, ¿no? A ver, levanta la mano si ubicas Google. Todos, ¿no? ¿Quién no ubica Google, no? Bueno, todos la usamos, pero más o menos Google está valuado hoy en día en $400,000 millones. 400,000 millones de dólares. Hace unos años, en el año 1995-96, la compañía le ofreció a Google, los fundadores, le ofreció a una compañía llamada Excite.com, que era básicamente un buscador sencillo que consistía en noticia, climas, un pequeño correo, una página principal. Pero Google le ofreció
a Excite.com, que hoy en día es Ask.com, le ofreció la venta. Vamos a ver un momentito. Le ofreció la venta de Google a ellos por $1 millón. Incluso le rebajó la oferta a 7.5, o sea, $750 millones. Tres cuartos, ¿no? $750,000, pues. Sí. Y la rechazó. Años después, le llegó la misma propuesta a Yahoo, ya por más dinero, ¿no? En el año 2004, no me acuerdo, por ahí más o menos. Pero también Yahoo la rechazó. Hoy en día Yahoo ni siquiera figura entre los grandes, ¿estamos de acuerdo? Mucho menos Ask o Excite, ¿no? O sea, esas oportunidades se fueron. Bueno, esas compañías dejaron pasar oportunidades grandes, pero son oportunidades de esta tierra. Son oportunidades que se van, son momentáneas, ¿sí? Las oportunidades que nosotros tenemos con nuestros hijos son invaluables y tienen resultados eternos. ¿Sí? No hay miles de millones de dólares que compran el que nuestros hijos sean usados para los propósitos de Dios. No los hay. Como flechas en sus manos. Así que el texto nos dice que los hijos son una herencia. Entonces, una herencia no te la ganas. ¿O quién se gana una herencia? No, una herencia te es dada, ¿sí? Dios te la dio. Y al igual que una herencia debe ser cuidada, debe ser administrada. También el Salmo, además de decirnos que los niños son herencia, nos dice que son una recompensa, ¿sí? Nos dice que son cosa de estima el fruto del vientre, como dice la Reina Valera. Y esto a nosotros nos comunica, como decíamos, habla de la idea de placer, ¿sí? Habla de la idea de satisfacción. Cosa de gran estima en el original es la palabra sacar, ¿sí? Sacar. Y no habla de que los tengas que sacar, ¿no? Habla de que los hijos son una recompensa. Escucha, en su significado habla de beneficio, habla de galardón, habla de remuneración. Nosotros no debemos de jamás, escucha, yo quiero dejar esto bien en la mente de las personas que están aquí, fijo, ¿no? Esto, los hijos jamás son un castigo de Dios. Jamás. Nunca. ¿Sí? Nada que ver, son una gran muestra del amor del Señor para ti. Pero tienen un propósito, por eso el salmista nos dice la tercera definición de los hijos, y es que son como flechas, flechas. No son cerezas en nuestro pastel, no son adornos, ¿sí? Son flechas. No son algo que adornan tu vida. No son algo que le dan un mejor, como que te hacen ver mejor. No son eso los hijos. No es eso lo que la Biblia nos dice. Tienen un propósito y nos son dados por Dios. Son saetas que necesitan ser trabajadas. Padres, anoten de veras, anoten, presten atención. Necesitan ser trabajadas. Todo lo que Dios nos da y que vemos desde el principio del Salmo, sin la ayuda de Dios es inútil, es en vano. Ahora, el Salmo no nos llama a no construir, ¿verdad que no? No nos llama a no vigilar, no nos llama a no trabajar. Al contrario, nos dice que lo hagamos, pero que lo hagamos ¿cómo? Confiando en Dios, ¿sí? Poniendo nuestra vida en las manos de Dios. De igual forma nos llama a confiar a los hijos en lo que Dios puede hacer en nuestros hijos, ¿sí? Y para esto se necesita convicción en esta área, ¿sí? Que nuestra convicción sea trabajar en la parte que a nosotros nos toca. Los hijos, después del Señor, después del matrimonio, son nuestra prioridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí tienes en orden esto? Y escucha, esto nos va a costar. Nos va a costar, nos va a llevar a dejar cosas de lado. Muchos de ustedes recuerdan al presidente John F. Kennedy, ¿sí? Fue el presidente número 35 de los Estados Unidos.
El 22 de noviembre de 1963, en un viaje a Dallas, él fue asesinado, ¿no? Nos dicen que fue en 3 tiros, yo opino que fue un 4.º tiro, el que estaba en la cerca, ¿no? Pero años después, su esposa, Jacqueline Kennedy, se le preguntó, ella pues era la primera dama, ahora era viuda, ¿no? Y se le preguntó si ella había pensado en meterse en la política, si ella había pensado entrar en la política. La respuesta de ella fue tajante. Ella contestó: mi mayor prioridad debe ser dedicarme a mis hijos. Si se tuercen, nada de lo que consiga en el ámbito político tendría ningún sentido. Qué respuesta, ¿no? En otras palabras, sería en vano. Es lo mismo que nos habla el texto. Sin Dios es inútil. Pero es diferente cuando nuestros hijos están en las manos de Dios. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Nuestro trabajo como padres unidos, ¿sí?, es fundamental. Es ver a nuestros hijos de la manera correcta. Es que tú veas a tus hijos de la manera correcta, que los dirijas hacia el propósito que Dios tiene para ellos, confiando en Dios. Si nosotros no vemos a nuestros hijos como la Biblia nos dice que son, podríamos hacer de ellos hijos inútiles. Así como la casa, así como la seguridad, así como el trabajo son inútiles sin Dios, hijos sin la vista correcta de sus padres podría llevarnos a crear hijos inútiles. Yo debo verlos como la palabra me dice que son, como flechas, flechas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, el tema de flechas ya nos está apuntando a un lugar, ¿no? Y para aquellos que somos medio bélicos, habla de guerra, ¿no? Nos habla de guerra, ¿sí? Nos da la imagen de un guerrero con flechas en las manos delante de sus enemigos. Este guerrero lo que va a hacer es que las va a utilizar, las va a apuntar y las va a enviar en el momento oportuno. Algunos piensan, no, es que mira, yo no quiero traer hijos al mundo porque el mundo está bien mal. No, yo no quiero traer hijos al mundo porque hay muchos problemas. Exactamente. Por eso es que debes de traer hijos al mundo. Choca un poquito con los pensamientos, ¿verdad que sí? Pero es por eso exactamente. Porque son como flechas usadas por Dios delante de sus enemigos, ¿sí? En su tiempo Dios les construirá casa. ¿Cuánto dicen amén? Dios les va a construir casa y en su tiempo serán sal y luz en medio de este mundo que se está pudriendo, ¿sí? Esa idea que te vendió Planificatel hace unos años, de que menos hijos, ¿cómo decía? ¿Alguien que se acuerde? Menos hijos, mejor vida, algo así, ¿no? Mejor bienestar, entre menos hijos. Esa idea te la vendieron hace años y muchos la comieron, ¿sí? Ahora la OMS está diciendo lo mismo. Menos hijos, tengas menos hijos, ¿no? Un hijo nada más y mejor si no los tienes, ¿no? Esa idea no viene de Dios, viene del mundo. Susana Wesley fue una mujer piadosa y tuvo 19 años. Ella fue madre de John y Charles Wesley, ¿no? Esos hombres fueron poderosos evangelistas en el siglo XVIII, ¿no? Hay mucho que hablar de ellos. Pero ella escribió lo siguiente: el padre, ¿no? Y aquí va dirigido al hombre, ¿no? Cabeza. El padre que aprende a someter la voluntad de su hijo colabora con Dios en la salvación de un alma. El padre que consiente en la voluntad de su hijo hace la obra del enemigo. Convierte la religión en algo impracticable. Convierte la salvación en algo inalcanzable. Y hace todo para condenar a su hijo en cuerpo y alma para siempre. 19 hijos.
Una flecha debe trabajarse. ¿Me siguen? Una flecha debe trabajarse, ¿sí? Primero que nada porque la flecha no nace siendo recta. La flecha no nace siendo recta. Nace torcida, nace perversa. Eso es lo que significa perverso, torcido, ¿no? Nuestros hijos nacen perversos. Sí sabe que sus hijos no nacen siendo creyentes, ¿verdad? Son depravados, nacen en pecado. El salmista lo dijo en el Salmo 51:5. Él dice que había sido formado en pecado. Él dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Sí? Y esto no está hablando de que haya... Esta traducción de la Nueva Versión Internacional está muy clara. Habla de su naturaleza de pecado. ¿Sí? El niño necesita que les expliques. El niño necesita que tú les hables, que les comuniques que Dios envió a su hijo a morir en la cruz. Ellos necesitan saber que Él gobierna y no ellos. Ellos necesitan saber que deben de ser obedientes a Dios, ¿sí? Y no debemos premiar su voluntad, la voluntad de los niños. Debemos enseñarles que ellos puedan ubicar y reconocer el pecado en su corazón, que puedan reconocer su necesidad por un cambio de corazón, ¿sí? Que puedan reconocer al mismo tiempo su imposibilidad y que puedan ver que sin la gracia de Dios no pueden. Un niño entiende. Dios hace la obra de salvación, pero un niño entiende. Háblale, explícale. Es fundamental el trabajo que tienes y escucha, es irreemplazable. No se lo dejes a los maestros de los salones. No es de ellos, es nuestro trabajo. La semana nosotros les hablamos de Cristo. Ellos vienen a reforzar lo que nosotros les hablamos. Dios te dio esa herencia para llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Y repito, es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede llevar a alguien a Cristo. Pero el Padre tiene un trabajo muy importante. Sí. Una responsabilidad, hablarles el Evangelio. Para que, como dijo el salmista, a fin de que pongan en Dios su confianza. Dios puede enderezar lo torcido de nuestros hijos. Una flecha hay que trabajarla mucho. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Amén. Dios lo puede hacer. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ahora hay un trabajo que tú tienes que hacer como padre y también conlleva esto: tallarla, alinearla, ¿sí? Tenemos que tener ese enfoque. Nuestro blanco es eso, ¿sí? Por un lado, ver lo que Dios puede hacer en ellos, confiar en Él, ver que su obra en ellos, apreciar el regalo de lo que Dios nos ha dado como una recompensa y una herencia totalmente inmerecida, como son las flechas que Él puso en nuestra aljaba, y entonces dirigirlas. Escucha, una flecha bien direccionada, bien trabajada, puede tener un impacto colosal, enorme en esta sociedad. El hecho de ver el daño que hace una flecha, una saeta, dando en el blanco, atacando el reino de las tinieblas, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pegando justo donde tiene que dar, a ti como padre producirá una fe, sí, pero una alegría incontable, indescriptible. Nos llama la atención que el Salmo nos diga que los hijos son como flechas y que no diga que son como espadas. Cuando tú piensas en una batalla anterior, piensas en una espada en automático, ¿no? Muy común. Una espada es un arma que el guerrero saca, desenvaina, pero siempre la mantiene en su mano, ¿sí? El momento que ese guerrero pierde la espada o cae su espada, murió. Tendría que ser muy bueno con el escudo, ¿no? Esto nos debe de entender a nosotros
que si el Salmo nos dice que los hijos son como flechas, nos debe llevar a entender y colocar a nuestros hijos en el plano que la Biblia los pone. Si esto se hace, si tú haces eso, si tú logras esto, los pondrás en el plano que Dios quiere. En el plano por el cual la flecha fue construida, para que alcance su propósito, la intención por la cual fue creada. Pero debe ser arrojada. Debe ser arrojada, padres. Cuando nuestros hijos son pequeños, los colocamos en la casa construida con el poder del Señor, ¿no? En nuestra aljaba, como dice el versículo 5. Sígame con su vista, por favor. Dice, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. La aljaba era una bolsa que se llevaba a la altura del hombro, ¿no? El guerrero la llevaba y el arquero, ¿no?, la dirigía donde tenía que ir. Ahí guardaba sus flechas. Caben muy bien. Perfecto. Ahí entran, ¿no? Lo cual simboliza nuestro hogar. Entran perfectamente en nuestro hogar. Aunque nuestro hogar sea chiquito, ¿verdad que sí caben? Los tenemos ahí un poco de tiempo. Los cuidamos, los apapachamos. No dije los solapamos, ¿eh? Los apapachamos, ¿sí? Pero ahí los tenemos en nuestros lomos, ¿no? Los cargamos, los llevamos a donde vamos, ¿no? Pero un día deben de ser lanzados. ¿Sí? Deben ser lanzados. Y se ocupa convicciones para esto, ¿verdad que sí? Se ocupan convicciones para lanzarlos. Que sepamos que no son nuestros, que no podemos controlarlos, que deben ser lanzados, cumplir el objetivo, la misión que deben alcanzar. Ahora, cuando hablamos de esto, puede haber como un sentido de dolor, ¿no?, en los padres. Porque se entiende como que perdemos a nuestros hijos, ¿no? Se entiende como que los perdemos. Una flecha es una pieza que toma mucho tiempo terminarla. Se trabaja mucho tiempo en él. Son piezas únicas, se trabajan a mano. Que viaje derecha, trabajas en qué nivel es su peso, ¿no? Le creas equilibrio, perdón. Trabajas la punta, trabajas las plumas, se ven detalles a fondo. Yo no sé si voy a poder continuar. La tienes bien ubicada en la palma de tu mano, ¿no? Esa flecha huele a ti, ¿no? Has depositado carácter en ellos. Te familiarizas con ellos. Ni modo que no los ames. No sé cuántos de ustedes les gusta ver las películas de guerra. A mí sí, me gusta mucho, ¿no? Por las estrategias, ¿no?, y muchas cosas, pero normalmente en esas flechas los arqueros les hacen marcas, ¿no? Les ponen ciertas marcas, les ponen a ciertos adornos, las decoraban para identificarlas, ¿no? Y bueno, todo lo que hemos hecho con nuestros hijos habla de esto. Tienen marcas personales, tienen detalles nuestros, trabajos de nosotros en Cristo, en ellos, ¿no? Tiempo aplicado en ellos, corrigiéndolos, enseñándolos una y otra vez, trabajando a que sean balanceados, que aprendan a enfrentar el mundo
con la palabra de Dios. Les enseñamos criterios del uso del dinero, que vayan contracorriente, que los demás pueden hacer lo que hacen, pero ellos no. Que corrijan su postura al comer, que corrijan cosas en su corazón. Por un lado les enseñamos a que aprendan a depender de otros y por otro lado les enseñamos a no depender de nadie que no sea de Dios. Les enseñamos a ser independientes, pero al mismo tiempo dependientes. Les enseñamos a ser dulces cuando deben serlo y al mismo tiempo les enseñamos a ser decisivos y firmes en sus convicciones. Les curamos las rodillas cuando se lastiman y también les enseñamos a resistir el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos, mis amados, nos son dados como un regalo de Dios, como una herencia suya, para cuidarles un tiempo. Y después deben de ser enviados, que cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. No se pueden quedar siempre en la aljaba. No se pueden quedar siempre en la aljaba. Quisiéramos, ¿verdad que sí? Quisiéramos, pero no. Sería contra la naturaleza, no es lo correcto. No es lo correcto. No fueron hechos para permanecer en la aljaba. Y debemos tener fijo en nuestra mente esto, que un día deben de irse. Debe haber en nuestro corazón una disposición porque esto suceda, porque es el plan de Dios. Mientras tanto debemos enseñarles, debemos disciplinarlos, debemos educarlos. Y debemos hacerlo como nos dice la palabra, sin ira y en amor. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:4. Y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. En ningún momento se nos dice que los disciplinemos con ira, como con enojo. Es muy común ver aquí en San José cómo se trata a los hijos, no como una herencia, sino como latas de refresco, ¿no? Aplastadas. Así se les trata muchas veces. No se les trata como flechas, sino como cosas. Qué triste ver esto, qué triste. Sí. No son nuestros, son herencia de Dios y eso debe pesar en nuestra vida. Pero sí debes de ser valiente y debes de ser firme en disciplinar a tu hijo. Debes de ser firme en hacer eso, ¿sí? Y cuando lo hagas se va a levantar gente contra ti. Ya nos ha pasado, ¿eh? Ya nos ha pasado, hasta demandas casi por disciplinar a nuestros hijos. Sé valiente, disciplina a tus hijos, enséñalos, ¿sí? Tú debes de ser obediente y aprovechar el tiempo, la ventana de oportunidad en la que Dios te ha dado esas flechas que colocas en tu aljaba, en tu hombro, a tu cuidado. A donde vayas debes de llevarlo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que algunos hijos le dicen a los padres, es que no quiero ir a la iglesia hoy? Yo quiero preguntar eso a la iglesia, aquí a esta congregación. ¿Cómo es que eso pasa? Y tú les concedes eso. Yo llevo 11 años aquí trayendo a mis hijos todos los días que nos reunimos, a menos por una enfermedad o por algo, pero todos mis hijos siempre están aquí. Yo les he mostrado eso desde chiquitos. Siempre están conmigo. Hasta el último día que estén en mi aljaba, así va a ser. Así va a ser. Si Dios quiere. Y yo confío que ellos, una vez que se han lanzado, van a hacer lo mismo. Y cuando tengan su aljaba, y cuando Dios les haya construido casa, también ellos lancen sus propias flechas de su aljaba. ¿Sí? Y eso no es nada más que el hecho de que ellos vayan más adelante. Lanzarlos es que ellos vayan más adelante de lo que yo llegué. Cuando un arquero se encuentra perseguido, iglesia, cuando está persiguiendo a su presa, cuando está persiguiendo al enemigo y llega al límite de su fuerza o a donde tiene que hacer el disparo, él se para en ese punto límite donde tiene que sí o sí hacer el disparo y él estira su arco y lanza la flecha. Y en ese momento comienza el punto de partida de la flecha. En ese momento. Ahí es donde los padres lanzan a su hijo. En ese momento es crucial, tiene que sí o sí hacer el disparo. Tiene que hacerlo. Los padres avanzan, conquistan en el Señor, pero en ese punto clave ellos deben de soltar la flecha para que llegue lo más lejos posible. Lo más lejos posible.
No puedes hacer un disparo así, de 10 metros. No puedes, no es válido. Te haces daño a ti y le haces daño a él. Será inútil todo si no. Tu éxito como padre consiste en lanzarlos lo más lejos posible, al lugar correcto. Que los lances con todas las herramientas posibles, con todos los conocimientos posibles. ¿Para qué? Para que cumplan el plan de Dios por el cual Dios los llamó. Un padre que cumple el propósito de Dios no será avergonzado. Un padre que cumple el propósito de Dios no será avergonzado cuando enfrenta enemigos. No habrá nada de qué avergonzarte. Nunca serás el padre de hijos inútiles. Aunque el enemigo venga y el enemigo te susurre al oído y te diga que eres un fracasado, oirás esa voz, posiblemente. Pero tú sabrás en la palabra del Señor, en el respaldo del Señor, que tú hiciste lo correcto, que tú confiaste tu vida en el Señor, que confiaste tu vida en las manos de Dios, que construiste la casa con el Señor y en el Señor. La guardaste confiando y orando. Hiciste lo que hizo Nehemías cuando tenía esos ataques. Él oró y puso guardia. Nehemías 4:9. Trabajaste para el Señor. ¿Sí? Montamos guardia, sí lo hicimos. ¿Sí? Construimos, sí lo hicimos, pero todo lo hicimos confiando en el Señor. Trabajaste para el Señor. Y escucha, Él cuidó de darte tu pan. ¿Sí? Él cuidó de darte el descanso, pero también tú confiaste la vida de tus hijos. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Confiaste tus flechas en las manos de Dios. Confiaste en sus propósitos. Los apuntaste a ellos e hiciste el tiro confiando en Dios. La palabra nos dice que el que llenó su aljaba de estas flechas es bienaventurado. Es bienaventurado. Vemos dos cosas aquí. Una, que el mismo nombre de flechas ya nos habla del destino de estas flechas, es ser lanzadas. ¿Sí? No dijo que es bienaventurado el que llene su aljaba de espadas, ¿no? No sería el uso correcto ni va a cumplir el propósito. Y dos, no tiene por qué haber tristeza en el corazón cuando ellos van. No tiene por qué haberlo. Cuando ellos salgan de casa y pensar entonces que casa se quedó sola, que el nido se quedó solo. Bueno, Dios es muy sabio. Por eso no dijo nido, dijo aljaba. Tiene un propósito. No hay mejores manos en las que puedan estar nuestros hijos que en las manos de Dios, cumpliendo sus propósitos, llevando el evangelio, viviendo dependientes de Él. El Salmo 127, iglesia, es un salmo de fe, es un salmo de confianza en Dios. El Salmo 128 también lo es. Léelo en casa, te invito a leerlo. Pero dependencia a Dios, iglesia, lo es todo. Estamos unidos a la vid, como hemos estado enseñando. Y esto nos debe llevar a necesitarlo más de Cristo. Ahora, Cristo es el ejemplo de dependencia. En los días de su carne, en los días de su ministerio terrenal, Él dependió todo el tiempo del Padre. Todo el tiempo del Padre, de su voluntad. Aun cuando la tempestad arreció en aquella barca, Dios dio el sueño a su amado. Hoy en Cristo somos amados. Hoy en Cristo tenemos un Padre que nos cuida y que sabe lo que necesitamos. Qué precioso es. Que sabe también lo que necesitan nuestros hijos. Sin su ayuda, todo lo que hagamos y todo lo que hagan ellos será inútil, será en vano. Ellos lo necesitan a Él. La mejor inversión
que podemos hacer es criarlos para Dios, es enviarlos al punto que Dios quiere que sean enviados. Él cuidará de ellos, Él les construirá su casa, Él les guardará, Él les dará el trabajo necesario, Él llenará su aljaba, su tiempo. Tú podrás verlo. Confía en Dios, confía en su soberanía. Él pide una cosa de ti: fe. Fe. Obedece. Busca su reino primeramente y su justicia, su voluntad, y todo lo demás te será añadido. Termino con esto. Y creer en el Señor Jesús, creer en Dios y en su obra, no nos hace pasivos, no nos hace inactivos. Al contrario, trabajamos duro, pero confiando en Él. Ahora, iglesia, yo le hago una pregunta a la iglesia, a los que son creyentes en esta congregación. Si el trabajo físico y el trabajo de seguridad y el trabajo la seguridad, la casa, y ahora la procreación, ¿no?, de hijos requiere del poder y de la gracia de nuestro Dios, ¿ustedes creen que necesitamos de su gracia para la construcción de la casa viva del Dios Todopoderoso y viviente? ¿Creen que necesitamos su gracia para que su familia sea multiplicada? ¿La familia de Dios? Que sea una convicción en nuestros corazones, que sea un eco lo que dijo Juan en su capítulo 15, versículo 5, que separados de Él nada podemos hacer. Nada. Mi amado hermano, deja tu vida en las manos de Dios. Deja tu vida en las manos de Dios. Te invito a que levantes tus manos y le digas: yo quiero dejar mi vida en tus manos. Es para los creyentes en la congregación. Yo dejo mi vida en tus manos. Dejo mi vida, dejo mis hijos. Construye mi casa, guarda mi casa, Señor. Guarda mi trabajo, dame tú el descanso. Yo no quiero hacer nada sin tu poder. Quiero avanzar siendo dirigido por ti, pero también confío mis hijos en ti. Ahora, eso también es para las personas que nos visitan, las personas que quizá llevan tiempo aquí y no han puesto su confianza en Cristo todavía. También se te llama a confiar en Dios. A reconocer tu necesidad y tu incapacidad por Dios. Moody, de quien les he estado hablando hace un tiempo, para los que nos escuchan ahorita, él contó una anécdota de las ovejas en Escocia. Las ovejas son torpes y a ellas les gusta comer el pasto delicado en las montañas. Y lo que hacen las ovejas es que cuando tienen hambre, suben a esos lugares y ven el pasto ahí escondido y se meten en esos huecos. Y cuando acaban de comer ese pasto en esos lugares, empiezan a balar, ¿no?, que es como se les llama, ¿no? Empiezan a hacer un ruido porque no pueden salir. ¿Sabes qué hace el pastor? El pastor, aunque las escucha quejarse y gemir, no va por ellas enseguida. Y tú dices: ¿por qué no va por ellas? ¿Por qué no las rescata? Bueno, porque las ovejas son tan torpes que si el pastor cae en ese hueco y las espanta, ellas van a saltar de miedo y van a caer a un vacío y van a morir. Espera hasta que ellas están bien débiles, y entonces se ata una cuerda y se mete y la saca. Bueno, la invitación es a eso, a que tú reconozcas tu incapacidad por hacer nada, tu falta de poder salir por ti mismo, tu incapacidad de poderte justificar delante de un Dios santo, porque no puedes justificarte por tus obras, y que puedas reconocer que solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios tiene bendiciones para sus hijos, pero la bendición más grande que tú puedes recibir y la que tú necesitas es salvación el día de hoy.
Él te traerá a ti, te traerá a sí mismo, cuando hayas renunciado a ti y que puedas reconocer tu incapacidad y que no puedes hacer nada sin su poder. No puedes ser salvo si Él no te salva. Así que dejar tu vida en las manos de Dios abarca a todos en este lugar. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque separados de ti no podemos hacer nada. Queremos pedirte que tú formes a nuestros hijos para ti. Que nos ayudes a lanzarlos en el momento correcto, adecuado. Que sea una convicción firme en nosotros el formarlos para tu gloria. Y, Señor, entender que son prestados y que puedan cumplir, Señor, el propósito que tú les has llamado. No podemos hacer nada sin tu poder, y como iglesia tampoco podemos multiplicar tu familia, Señor, porque solo es algo que tú puedes hacer. Pero, Señor, aquí están nuestras manos, ayúdanos, úsanos. También te queremos pedir, Señor, que tú obres en la vida de aquella persona que nos visita hoy y que puede ver esa necesidad de salvación en su corazón, su incapacidad de huir del infierno, de huir de tu ira, a menos que tú le salves, Señor. Que pueda confiar en el sacrificio de Cristo. Obra en su corazón, Señor. Que haya un arrepentimiento y una fe genuina en su vida, Señor. Obra, por favor, Dios, te lo pedimos, Señor. Y confiamos todo en ti, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que vive y que reina por siempre, el Dios de generaciones, el Dios eterno. Te damos toda la gloria y toda la alabanza hacia ti, Señor. ¿Por qué no le dices, mis hijos son tuyos? Dile con convicción, mis hijos son tuyos. Mis hijos son tuyos, Señor. Haz de ellos lo que tú quieras. Utilízalos para el avance de tu reino, Señor. Para el avance de la gloria y el nombre de Cristo. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor?